La experiencia del dolor transformada en amor. Muy buenos días. Hoy celebramos el nacimiento de una obra que marcará un antes y un después en la historia de la tanatología. La música, por favor. Completamente. Gracias. Tanatología fenomenológica. La experiencia del dolor transformada en amor. Este libro nos invita a mirar el sufrimiento humano desde la profundidad del ser y a reconocer que cada experiencia de pérdida puede convertirse en una oportunidad de amor, comprensión y sentido. Damos la bienvenida a los directivos de áreas médicas y educativas de Matamoros que nos acompañan. El director de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el doctor Dionisio Enrique Martínez Saldaña. La presidenta del Colegio de Médicos Familiares y Asociados del Noreste de Tamaulipas, la doctora Carmen Torres Martínez. La coordinadora del Departamento de Difusión y Comunicación Social de la UAP, la doctora Alma Angélica Hernández. La coordinadora de Educación de la Federación Mexicana y residentes en Medicina Familiar AC y coordinadora de la carrera de la Facultad de Medicina de la UAP en Matamoros, la médico familiar doctora Mayra Saraí Rico García. Integrantes de la Red de Terapeutas de Duelo, Brigada de Prevención del Suicidio y voluntarios Código Rosa. Familiares y amigos todos, sean bienvenidos a este encuentro donde las palabras se vuelven presencia. La Asociación Mexicana de Psicoterapia y Tanatología AC se honra en presentar la obra fundacional de nuestra presidenta, la doctora Mayra Guadalupe Borjas García. Este libro representa el futuro de años de acompañamiento y compromiso con la vida, con el dolor y con la esperanza. La tanatología fenomenológica se erige como una nueva disciplina, una mirada humanista que coloca la experiencia del ser en el centro del proceso terapéutico. Con mucho cariño, admiración y respeto, haré lectura del prólogo de tanatología que tuve el honor de escribirle a la doctora Borjas, para que ya se lleven un cachito del libro. Tuve el privilegio de acompañar este libro desde su gestión, revisando cada capítulo con la mirada de una tanatóloga y escritora que ha transitado muchas historias de duelo y transformación. Desde las primeras páginas, supe que la tanatología fenomenológica by Mayra Borjas no era solo un texto académico, sino una experiencia viva que invita a detenernos, a sentir y a reflexionar. Como lectora, me encontré con una voz genuina, cálida y honesta, que logra hablar de lo más profundo del ser humano, sin perder la claridad ni sencillez. Como profesional, reconocí de inmediato el valor de un enfoque que integra teoría, experiencia clínica y vivencia personal de manera tan armoniosa. Este libro no se queda en conceptos, nos guía a mirar el duelo como un proceso vivo, cargado de significados, que se despliega en el tiempo y en el alma de quien lo atraviesa. Revisarlo, para mí, un ejercicio de resonancia. Cada idea, cada testimonio y cada reflexión me invitó a detenerme y a reconocer la ética del cuidado y la presencia que atraviesa toda esta obra. En estas páginas habita una compasión profunda, un deseo genuino de acompañar sin invadir
y de ofrecer herramientas sin imponer respuestas. Tanatología Fenomenológica by Mayra Borjas es un libro que nos habla al intelecto, pero también al corazón. Es una obra que invita al lector no solo a comprender, sino a vivir lo que está leyendo, a llevarlo consigo, a su práctica profesional y a su vida personal. Porque la tanatología, cuando se mira desde la fenomenología, no es un simple campo de estudio, es un encuentro con la fragilidad y la grandeza de lo humano. Quien se adentre en estas páginas encontrará conocimiento, sí, pero también un espacio de reflexión íntima y transformadora. Estoy convencida de que este libro dejará una huella duradera en quienes lo lean con apertura y valentía, y será un compañero valioso para quienes acompañamos procesos de duelo desde la presencia y la compasión. Quienes se acerquen a estas páginas no solo encontrarán aprendizaje profesional, sino también un encuentro consigo mismo, porque la tanatología fenomenológica no se estudia únicamente, se vive, se siente y nos transforma. Doctora Xóchitl Curiel Rojas, doctora honoris causa, medalla al mérito tanatológico, tanatóloga, periodista, escritora y administradora de AMPITAC. Escucharemos el nacimiento de una disciplina. Exposición a cargo de la Coordinadora de Educación de la Federación Mexicana y residentes en Medicina Familiar AC y coordinadora de la carrera de la Facultad de Medicina de la UAP en Matamoros, la médico familiar doctora Mayra Saraí Rico García. Buenos días a todos. Buenos días, doctora Mayra. Buenos días autoridades que nos acompañan y a todos los aquí presentes. Para mí es un honor el día de hoy dirigir este discurso, estas bellas palabras para la doctora en este momento tan importante en su vida. Y me permito comenzar. Cuando una obra nace desde la experiencia, la observación y la presencia, deja de ser un texto para convertirse en un legado. Un legado que trasciende las páginas y toca la esencia misma del ser humano. La tanatología fenomenológica, creada por la doctora Mayra Borjas, representa una aportación invaluable para la medicina contemporánea y las ciencias humanas. No es una extensión de la tanatología tradicional, sino una disciplina renovada que une dos grandes corrientes del pensamiento: la ciencia del acompañamiento y la filosofía de la experiencia del ser. Desde una mirada profundamente médica, humanista, este libro nos invita a comprender el fenómeno del dolor más allá de su fisiología, el reconocerlo como una vivencia que necesita ser escuchada, comprendida y acompañada. Nos enseña que en el acto médico, más allá del diagnóstico y la técnica, hay un encuentro entre dos existencias, la del que sufre y la del que acompaña. La medicina entonces se convierte en un acto de presencia, en un ejercicio de la humanidad donde la palabra, el silencio y la empatía también sanan. Hoy, como comunidad académica y médica, celebramos con orgullo que en Matamoros sea una cuna de propuesta científica, filosófica y profundamente humana, que honra la vida, la muerte y la trascendencia desde el amor y la conciencia. Porque cuando la medicina, la ciencia, la docencia se unen a la tanatología y se sustentan en la fenomenología del ser, el resultado es una práctica que no solo cura cuerpos, sino que también
acompaña almas y transforma corazones. Doctora, hoy la felicitamos y ofrecemos que esta obra, pues sabemos que va a marcar un antes y un después. Creo que la comprensión del acompañamiento humano en la salud, en la pérdida y en la trascendencia. Hoy celebramos cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, que no solo es un libro, sino es el nacimiento de una mirada nueva. Usted es una visionaria. Usted vino a renovar y a revolucionar todo lo que se creía que existía en la tanatología, pero dijo, hay algo más. Entonces, esta tanatología fenomenológica es más humana y más cercana al alma. Doctora, ¿qué puedo decirle el día de hoy que no le haya dicho antes? La admiro profundamente y agradezco que esas palabras que usted tenía en su mente y en su corazón el día de hoy están ahí plasmadas. Muchas gracias. Gracias. Deme un abracito. Muchas gracias, doctora Saraí, por esas palabras. Sabemos que salen del corazón. Sé que quieren saber más sobre la doctora Mayra Borjas y sobre la tanatología fenomenológica. Así que vamos a llevar a cabo un conversatorio en el cual están invitados. Yo haré preguntas, la doctora hará respuestas, pero si alguno tiene alguna inquietud palpable en este momento, podríamos también incluirla. Qué emoción. Ya sé. Doctora Mayra Borjas, ¿qué fue lo que le impulsó a escribir este libro y por qué ahora decidiste publicarlo? ¿Por qué en este momento? El impulso de escribirlo fue que ya me lo habían pedido mucho. Desde que inicié mi práctica clínica, he enseñado, me he mantenido como docente de tanatólogos profesionistas. Y yo siempre trabajaba con muchos autores, que si Worden por las tareas del duelo, que si Elizabeth Kubler-Ross con las etapas, que si Alba Payás con el modelo relacional, y existe muchísimo acerca de la tanatología. Pero desde entonces yo veía algo que no se podía describir. Era como si cada vez que una persona está en un proceso doloroso para despedirse, es como si muchas cosas alrededor sucedieran, pero que no tienen que ver con una respuesta psíquica, ni tampoco tenían que ver con una respuesta emocional, tampoco tenían que ver con el familiar, tenían que ver con la persona. Casi siempre cuando una persona iba a trascender o a fallecer, sucedían cosas alrededor. Y a eso yo le empecé a llamar los fenómenos. Pero pues sí está escrito en la metodología. Ya cuando estudié el doctorado como una forma de investigación, entonces una forma de investigación es la metodología fenomenológica. Y entonces uniendo la tanatología con la fenomenología, explicaba un poco si estudiamos no los procesos por etapas, sino estudiamos al ser con su experiencia. Describir la experiencia de un ser humano se describe desde la fenomenología. La tanatología entonces se enfoca en las pérdidas y en su resolución. Si juntamos estas dos, entonces tendríamos la experiencia del ser humano que atraviesa por pérdidas, y esa descripción atañería a la tanatología fenomenológica. ¿Sí? Wow. ¿Están tomando apuntes? Bueno. ¿Qué experiencias personales o profesionales marcaron el camino hacia la creación de la tanatología fenomenológica? Fueron muchas, sin embargo, el proceso compasivo de la intersubjetividad.
La fenomenología nos proporciona diferentes lenguajes que nos dan fundamento y sustento para una metodología estructurada. La intersubjetividad, el Lebenswelt, que es el mundo de la vida, la epogé, que es mirar sin juicio, ¿sí? Entonces, esos fundamentos son los que hacen que entonces en lo cotidiano se vaya describiendo algo así, algo que es como cotidiano. Entonces, la compasión en los procesos. Una persona que tiene un proceso doloroso ya no necesita que le digamos si lo hizo bien o si lo hizo mal. Solo necesita humanizarse, que alguien tenga esa parte humana que le pueda dar soporte y consuelo. Y creo que eso fue una de las motivaciones. Cuando fundé la Asociación Mexicana de Psicoterapia y Tanatología, siempre pensé que la misión de la asociación era hacer que nadie estuviera pasando por un momento de dolor en soledad o solo. Entonces hicimos primero acompañando con el corazón, después se hizo asociación, y de la asociación es la cuna para el método de tanatología fenomenológica. Y entonces ese cúmulo de experiencias fue lo que hizo que se fuera formando todo esto. Un largo camino y un largo trabajo que ha llegado a un buen término, que es un libro. Y decir término es un decir, porque cuando lo lean van a ver que es el inicio. ¿Cuánto tiempo te llevó concebir y dar forma a esta obra? A esta obra en específico, este libro, me tomó 5 años. Hay un capítulo que es el capítulo 10, que es lo primero que escribí. Lo primero que escribí es una recopilación de como artículos que ponía yo en Facebook de lo que sucedía durante la pandemia. Entonces a ese capítulo le llamé El tanatólogo como testigo de una crisis global. Entonces, y viene de la observación o sea, lo que yo misma estaba sintiendo, pues yo entonces ponía eso en Facebook, pero lo sentía así porque era la realidad que se veía. De pronto hubo un tiempo en donde el Facebook parecía obituario, ¿no? Tantas personas que fallecieron, muertes súbitas, muertes trágicas y muertes que les faltó la parte ritual y simbólica. Entonces, ante eso, es lo primero que está escrito. Después yo tenía la idea de escribir un libro sobre la culpa, porque la culpa nos da inicio al proceso de duelo, y por eso el libro tiene, yo creo que el capítulo 6, que es el de la culpa, es el más extenso, porque la idea era que todo eso iba a ser un libro solo. Pero luego me extendí y dije, no, tengo que ponerle esto es método, ¿no? Y entonces ese método es el que está descrito en el libro. Por lo tanto, tiene cosas desde el 2020 ya como para formar un libro. Pero también tiene la técnica AMPITAC, y esa técnica AMPITAC surge con AMPITAC desde hace 12 años. O sea que estamos escuchando que es un trabajo no solamente de una obra científica escrita en 4 o 5 meses, sino de 5 años, pero con información de 12, para que vean la profundidad. Y lo que muchas personas nos han preguntado, ¿qué significa la tanatología fenomenológica y en qué se diferencia de las corrientes de la tanatología que estaban, ya no voy a decir actual, porque ya tenemos una diferente? Entonces le llamaríamos tanatología tradicional. ¿En qué se diferencia? Pues en el método de estudio, ¿sí? La tanatología es Thanatos y Logos, y Thanatos y Logos viene a ser el estudio tratado de la muerte, que Thanatos era el dios de la muerte. Entonces se estudia la relación del hombre con la muerte. En la tanatología fenomenológica estudiamos las experiencias alrededor de la muerte, ¿sí? Los fenómenos que suceden alrededor de la muerte, que pueden ser desde emocionales, psíquicos, trascendentales. Es como, por ejemplo, dijo una persona, cuando papá falleció, dice, yo tenía siempre un ritual con él,
de que él llegaba y se escuchaba un chiflido y entonces los pajaritos se ponían a revolotear, ¿no? Y dice, y una noche de la nada, ya cuando había fallecido, escuché que los pajaritos revoloteaban a la misma hora en la que él llegaba. Entonces, si nosotros lo vemos desde una parte más real o más como lógica, ¿no? Sería como, pues si es la misma hora, los pajaritos están acostumbrados a revolotear, ¿no? Sin embargo, para la persona era significativo. Era el símbolo de que su papá estaba ahí, era el símbolo de que estaba presente. Entonces, dentro de la tanatología fenomenológica, lo que haríamos sería validar la experiencia de la persona. Para mí no significa, pero si para ti significa, ese es tu proceso, es real y es válido. Entonces están los espíritus. No se trata de la situación o de la condición espiritual. Se trata de que si para ti es simbólico y significa, esa experiencia es válida y es real. Eso es lo que estudia la tanatología fenomenológica. No es nada más como, es una respuesta de tu inconsciente, es una reacción emocional, es una etapa del duelo, sino que estudia el duelo como un proceso de autoconocimiento, como un camino que se forma, como la experiencia misma de la persona. No puede entonces una persona hacer algo incorrecto. No hay correcto o incorrecto. Es su camino personal. Y si para la persona suma, ese va a ser el camino que transite. Por lo tanto, no hay una rúbrica que nos diga qué duele más o qué duele menos, o qué tarde más o qué tarde menos. Y sobre esa base, estudiando la profundidad, es lo que la tanatología fenomenológica aporta a la tanatología tradicional. Un punto de vista más abierto hacia la parte compasiva, hacia la parte de entender que somos humanos, que no somos solamente la parte psíquica o la parte emocional, sino que somos un cúmulo de un ser integral que cuenta también con muchas historias y con su propia percepción de la vida, de acuerdo a esas historias, de acuerdo a cómo vive, tal vez de acuerdo a las hormonas, tal vez de acuerdo al clima, ¿sí? Pero todo eso se junta para que la persona entonces tenga esa perspectiva de la vida y de la muerte. Ese es el aporte de la tanatología fenomenológica. Abre un campo más compasivo para el dolor y la experiencia de perder un ser amado. Entonces, desde ahí te puedo acompañar. Como cada persona es diferente y está pasando por diferentes etapas en su vida, no podemos encasillarnos a una etapa de dolor, sino es una etapa de la persona. Así es. Y hay una cosa que decir también. Por nosotros trabajar el proceso de duelo de esta manera, no quiere decir que desestimemos las teorías que ya existen. Claro. ¿Sí? Existen por algo y hay un estudio metodológico que puede servir. Entonces el tanatólogo tiene que tener muchas herramientas para poder entonces observar la experiencia desde un punto de vista con la hipogé, que es mirarse en juicio, pero también permitiendo la intersubjetividad, que esos son fundamentos de la tanatología fenomenológica. ¿Todo apuntado? Perfecto. Porque el título es muy evocador. Es Tanatología Fenomenológica by Mayra Borjas, porque es la marca, pero dice la experiencia del dolor transformada en amor. El dolor, ¿cómo lo podemos transformar en amor? ¿Cómo ocurre esa transformación en el proceso de duelo? Si estamos específicamente hablando del duelo, la experiencia del dolor transformada en amor sería el equivalente del camino transitado, lo que tú haces para lograr convivir con la presencia de tu ser amado fallecido sin que te cause dolor. Y eso sería la vinculación y trascendencia. Cuando tú logras hablar de tu ser amado fallecido como una anécdota, como algo que suma, como una presencia, entonces ahí es donde se convierte la experiencia del dolor, se transforma en amor, por medio de la vinculación, por medio del legado, por medio de la trascendencia, por medio de llevar a la vida todo lo que mi familiar me dejó como legado. Porque muchas veces pensamos que cuando una persona fallece, deja de estar con nosotros, ¿no?
Por ejemplo, dice una persona, es que soy huérfano porque perdí a mi papá y a mi mamá. Me diga, pues te digo que sí tienes papá y sí tienes mamá. ¿Sabes cómo se llaman, verdad? Sí. Bueno, sí los tienes, solo están fallecidos. ¿Sí? Pero este tipo de cosas es muy común que uno lo haga, que cuando entonces fallece la persona pensamos que hay un vacío, porque así se siente, como una ausencia, como algo que no permanece porque necesitamos lo tangible. Pero entonces cuando se hace este proceso tanatológico en el consultorio, ¿sí? Donde la persona va aprendiendo en ese proceso de autoconocimiento que de lo que se está despidiendo es del cuerpo y no de los recuerdos, no de todas aquellas primeras veces. Por ejemplo, un hijo, todas las primeras veces que me regaló su sonrisa, que me regaló sus primeros pasos, su primera ida a la escuela, su primera ida a la preparatoria, su primer novia, su primer decepción, o sea, todo eso nadie se lo va a quitar. Obviamente que al momento que si el hijo fallece, va a ser sumamente doloroso y desolador, se va a sentir un vacío. Pero todo lo que el hijo hizo tiene que quedar como un antídoto a la ausencia. Entonces, el antídoto de la ausencia y del vacío sería la presencia amorosa de la vida que sí se tuvo, que sí existió y que sí se dio entre nosotros. Porque de tal manera, en algún momento, todos vamos a morir, ¿sí? O sea, tenemos también un mismo destino, aunque en diferentes tiempos. Pero a veces eso, pues no es un consuelo tan sencillo para la persona. Así me voy a morir, pero yo ya me quisiera morir porque ya se murió mi hijo. ¿Sí? Eso se le llama identificación dolorosa, también está en el libro. Y es un proceso que se tiende a hacer porque en lugar de hacer uno un tributo de honra, hace un tributo de dolor. Ya no voy a comer este platillo que más me gustaba porque ya no estás. Ya no voy a disfrutar la vida porque ya no estás. Ya no voy a sentir placer y a ir a fiestas porque ya no estás. ¿Sí? Y entonces el proceso de transformación es aprender que te deja toda una presencia de recuerdos y anécdotas que tú lo puedes tener al alcance de un pensamiento, al alcance de a lo mejor un acto simbólico, y que entonces empieces a llenar la ausencia con la presencia. Eso sería para mí transformar la experiencia del dolor en amor. Muchas gracias. Una madre no deja de ser madre cuando fallece un hijo. Ni un padre deja de ser padre porque falleció. Exactamente. ¿Cuál considera que es el aporte más innovador de su libro a la tanatología contemporánea? No tener tiempos, no tener algo establecido, sino trabajar con la experiencia de la persona en su proceso y a lo mejor tomar más en cuenta las partes simbólica y ritual. ¿Podría compartirnos un fragmento o idea central de lo que considera clave para los lectores, para que se animen a comprarlos? Aquí vamos a tener libros. ¿Un qué? ¿Un fragmento? ¿Un fragmento? ¿Cómo qué? O una frase que nos llegue tanto como para decir, ya es mi momento, necesito llevarme este libro a mi casa, o a mi escuela, o a mi consultorio, o irlo a regalar a alguien que realmente lo va a necesitar en este momento. Pues la verdad tiene muchas, pero a mí me gusta mucho la página 204, perdón. El índice, para que lo leamos todo. Ay, a ver, permíteme. Ahí no era. No, sí, era la 200. Página 200. Todos. Los que traigan su libro. Dice la página 200. La mirada compasiva no es de fácil acceso. Se requiere un acompañamiento respetuoso donde la persona se sienta sostenida y segura para poder empalabrar aquello que más lastima su corazón. Aprender a ser compasivo consigo mismo es de lo más difícil de lograr en un mundo de juicio fácil, acostumbrado a poner adjetivos calificativos a todo
y a creer tener el derecho de definir lo correcto e incorrecto. En ese mundo no se admite equivocarse ni saberse humano e imperfecto. Y sobre todo cuesta saberse pequeño e inexperto cuando las cosas no salen bien. Un paso sencillo en este proceso sería respirar profundo y admitir, sí me equivoqué, es mi culpa. Paso seguido, me perdono. Un auténtico perdón, entendiendo que no somos infalibles, anotando la equivocación en la libreta de experiencias dolorosas aprendidas y continuar con un tendré nuevas oportunidades para hacerlo mejor. Sin embargo, nuestra psique no es así de simple, pero intentémoslo nuevamente. No eres culpable. Ahora respiren profundo. Es que sí nos pone a respirar profundo a cada rato. Tu libro incluye la técnica AMPITAC. AMPITAC sabemos que es las siglas de la Asociación Mexicana de Psicoterapia y Tanatología, AC, AMPITAC, pero incluyes una técnica. ¿Puedes explicarnos en qué consiste y cómo ayuda a las personas en duelo? Fíjate que esa también sería una aportación. Regularmente, las aportaciones de los libros de teoría pues tienen algo de técnica. Esta técnica son 19 pasos para el acompañamiento de procesos de duelo. Yo haría una excepción, acompañamiento de procesos de duelo sin trauma, porque procesos de duelo con trauma ya no aplicaría tanto la técnica, sino que primero tendríamos que trabajar proceso traumático y después la técnica, ¿sí? Entonces, ¿qué me preguntabas de la técnica? Que si nos podías explicar un poquito en qué consiste o que compren el libro. Que compren el libro. Compren el libro. Muy bien. Ahí está la semilla. Son 19 pasos. Eso era lo que quería. Ah, bueno, y aparte de la otra pregunta, ya me acordé también, el corazón del libro, tal vez es a lo que te referías con una parte que yo leí la página 200. Sí. Pero el corazón del libro, cuando lo compren, el capítulo 3, es el capítulo 3, que es el de acompañamiento. Si no es el 3, es el 4, porque ya lo escribí, pero ya pasaron meses. Nada más búsquenlo, el de acompañamiento, el lenguaje del arte. Sí, creo que es el 4.2, pero déjenme checar. Sí, traen, ahí algunas alumnas traen el libro, y estoy hablando de alumnas que son profesionistas. Aquí veo varias psicólogas y médicos que traen su libro. 4.3, perdón. 4.3. El lenguaje del arte. Porque el lenguaje del arte nos habla de un lenguaje universal. Cuando uno va a París, pues cuando llega a ir a uno, yo no, pero El Café París ya no está. cuando vas a París y de pronto vas a los museos, ¿verdad? Y te paras frente a la Torre Eiffel, ¿verdad? Y entonces está alguien hablando francés, y tal vez italiano, y tal vez inglés, y todo, o sea, porque van muchas personas. Entonces, eso no te impide disfrutar del arte, ¿sí? Ese lenguaje del arte es universal, como lo son la partitura de una pieza musical. Si el músico aprende a leer la partitura, así vaya a Suiza, así vaya a donde vaya, le pone la partitura y la vas a saber leer en el idioma que esté, porque es el mismo, son las notas. Y el lenguaje que nosotros tanatólogos reconocemos como universal es el lenguaje del dolor y el lenguaje del amor, y no nada más los tanatólogos. Todos, cuando vemos a una persona que se conmueve y que llora, tendemos a ir a abrazarlo, a confortarlo, nos sentimos mal. Cuando alguien brinca de alegría, pues también nos alegramos. Cuando alguien nos conmueve, o sea, ese es el lenguaje del arte, es como el lenguaje del arte, que es universal. Entonces, desde ahí es donde nos podemos encontrar en el acompañamiento compasivo. Yo entiendo del dolor del otro y entiendo también del amor porque lo he vivido. Eso es tanatología fenomenológica, entender las experiencias de la vida misma o del Lebenswelt, el mundo de la vida. Sí. Y vaya que aquí hay personas que
hemos tenido muchas experiencias. Ya si pasamos de los 20, sí, más o menos como yo, 20 y algo, pues ya vamos sumando experiencias, y esas experiencias pueden ser buenas o malas, pero para la tanatología fenomenológica son solo experiencias. Vamos a seguir retomando la técnica AMPITAC, aunque no nos la digas toda. ¿Qué diferencia marca entre la técnica y los modelos de acompañamiento tanatológicos clásicos? ¿Cuál es la diferencia? Hay varias diferencias, puesto que en este modelo que creé, que es la técnica PITAC, tomaríamos el proceso de la culpa como un síntoma inicial de los procesos de duelo. Regularmente dice, por ejemplo, me han preguntado en consulta, oiga doctora, ¿y cuántas etapas tiene el proceso de duelo? Bueno, desde la tanatología fenomenológica no estaríamos en una etapa, porque si en la tanatología tradicional marcan 5 etapas, que es la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación como el término del proceso de duelo, ¿sí? Para cuando una persona llega a mi consultorio, ya está aceptando que su familiar ha fallecido. Entonces no partimos de una reacción como una negación, como una ira, como puede ser que tenga esos síntomas, pero para cuando llegó ya se hizo consciente de que necesita, algo está pasando, perdí a alguien y algo está pasando. Entonces nosotros partimos de la aceptación de la pérdida y como primer síntoma del proceso de duelo, lo que se presenta es la culpa. Entonces cuando alguien dice, es que debí haberlo llevado con otro médico, es que debí haberlo cuidado, debí haberle dicho, uno piensa que puede incidir sobre cosas en las que no puede incidir, como la vida y la muerte, que dependerían más de un instinto evolutivo de la persona, ¿sí? Es como un bebé cuando va a nacer. ¿Puede un médico hacer que el bebé nazca exactamente en algún minuto? A lo mejor pueden inducir el parto, pero van a esperar a que el bebé tome su tiempo y nazca, ¿sí? A lo mejor ustedes dicen, no, pues van a nacer para tal día y nace 2 días antes, o se tarda todavía 2 días más. Entonces, ¿a qué se debe ese instinto? Los dolores de parto son un instinto. Cuando el niño está listo para la vida, empieza a hacer su proceso para nacer. Cuando una persona está lista para trascender, hay elementos que empiezan a suceder también, ¿sí? Así sea un accidente, así sea un suicidio, así sea de la manera que sea, hay como ese tipo de señales instintivas y evolutivas que tienen que ver más con la persona que fallece que con los demás, ¿sí? Entonces, nosotros partiríamos de ahí, son 5 pasos para trabajar la culpa, son 7 pasos para trabajar resentimiento, son 3 para trabajar liberación y son 4 más para hacer una recolocación de la persona que ha fallecido para lograr la vinculación. Y ahí están los 19 pasos del proceso de duelo. Ya metió el gol. Ahí está. ¿Sí los apuntaron? Si no se los aprendieron, pues ahí están en el libro. Ya se los dije todos. Ya se los dijo todos. Aquí viene una parte bien importante porque vamos a hablar sobre el libro impreso. Y aquí tenemos al editorial, nada más que anda trabajando ahí atrás. Y el editorial de tu libro es El Caserón de Libros. ¿Nos puedes acompañar para acá tantito, Carlos, por favor? Minutito porque tiempo aire cuesta. ¿Nos quieras platicar un poquito en 30 segundos tu experiencia como editorial de haber acunado este libro? Venga, tú puedes. Me agarraron sorpresa, porque yo vengo trabajando. Bueno, fue una experiencia muy bonita, pero también de mucho aprendizaje. La doctora es muy exigente. Quiero que sepan que el libro definitivamente es todo suyo, hasta la portada, porque regularmente el que ayuda o colabora para la publicación de un libro, pues le diseña la portada, pero no, la doctora hasta su portada hizo. Entonces fue una experiencia en la que aprendí mucho y es un excelente libro y estoy muy contento, doctora, de haberle podido ayudar
de que el Caserón de Libros le haya podido llevar a la realización de su libro, tanto impreso como de manera digital, porque el libro lo pueden encontrar en cualquier plataforma. Muchas gracias. Ustedes no están para saberlo, pero yo sí para contarlo. El libro lo pueden comprar en Japón, lo pueden comprar en Rusia, lo pueden comprar en Alemania y está en las librerías en Barnes y Noble, está en Gandhi, está en Porrúa, está en las librerías más representativas de forma digital. Entonces, cuando el Caserón de Libros como editorial me habló de que había una, ¿cómo se dice?, que lo iba a sacar de manera digital, la sorpresa fue para mí cuando empecé a ver el libro en todas las librerías del mundo. Y entonces, lo descargan o no, ya ese es otro problema, ¿verdad? Pero de que está puesto ahí en las mejores librerías, entre todos los estantes de millones de libros que figuran, fue como, wow, o sea, como, ya está ahí. Dice alguien que era muy trágico, me dijo, ya, si te quieres morir. Pero le dije yo, no, yo quiero seguirlo viendo, ¿verdad? Entonces, pero sí es una obra que marca una historia dentro de la tanatología. La tanatología es una ciencia que está desde 1901, la palabra existe, y desde 1950 está acreditada como ciencia. En 1968 tiene el boom con Elizabeth Kubler-Ross y se conoce acerca de la tanatología y se empieza a investigar. En 1980 y algo, 87, 88, llega a México por medio de la AMTAC y el doctor Reyes Subiría. Y de ahí, pues entonces, en el 2004 fallece la creadora de la tanatología, de psicotanatología, que era Elizabeth Kubler-Ross, y de ahí pues otros autores han como que despegado, ¿no? Y entonces no estamos muy distantes de la fecha en la que la tanatología ha hecho como un aporte grande a lo que es la ciencia. Pero lo que yo noté también es que dentro de la ciencia, todas las ciencias tienen un día para festejar. Que si el día del médico, que si el día del psicólogo, que si el día de la enfermera. Y no tenía, dije, ¿por qué si es una ciencia no tenemos un día del tanatólogo? Y entonces yo empecé a gestionar por medio de la diputada Adriana Lozano en el 2021 que lo llevara al Congreso para hacer, o legislativamente ya, el Día Nacional de la Tanatología y los Tanatólogos. Se hizo, se empezó a conmemorar, y actualmente vamos a ir a Guatemala a un congreso internacional. El 2 de noviembre vamos a ir a festejar el 3 de noviembre, Día del Tanatólogo, porque vamos a ir a festejarlo ahora de manera internacional. Ya está puesto en México y la Fundación Elizabeth Kubler-Ross lo está agarrando y es la fundación a nivel internacional que puede hacerlo trascender, pero esa fecha pues nació de aquí. Le hubiera puesto el día de mi cumpleaños, pero pues no era muy conocido, entonces quise ponerlo algo más conocido, cercano al Día de Muertos, ¿no? Para nosotros es muy significativo, y que lo haya tomado todo México y todo Iberoamérica es bastante importante, y les digo que ahora va a nivel internacional. De hecho, por eso el Congreso es en esas fechas, por hacer alusión al Día del Tanatólogo, que ese también es logro matamorense. orgullosos todos de estar aquí y de compartir contigo. La verdad, yo quería que me dieran regalos en un día. El día del tanatólogo. Bueno, cada quien deposite en la cajita y lleve su libro y es un regalo. ¿Qué sentiste al tener el libro impreso por primera vez en tus manos? Digo, yo sí te vi porque tomé una foto. Hasta tengo un video, o sea. ¿Qué sentiste cuando lo agarraste? Pues la primera sorpresa fue cuando lo vi en todas las plataformas. Mi segunda sorpresa fue cuando me busqué en Google Tanatología Fenomenológica y aparezco como la fundadora. Eso fue como que wow, o sea, ya está ahí. Y la tercera sorpresa pues fue cuando realmente lo tuve entre mis manos, ¿verdad? Y sí fue así como que se me salió la lagrimita, porque fue tanto trabajo. O sea, para mí
construirlo no llevaba prisa, entonces estaba trabajando sobre él. Resulta que en esas cosas de la vida tengo la programación de cómo lo voy a hacer y tenía que para julio lo iba a terminar porque yo tenía mi plan de que ya quería tenerlo terminado y todo eso. La señorita se enfermó, Xochitl, y duró 2 meses sin poder caminar. Y entonces pues me tocó hacer tanatología práctica de acompañante. Sí, caminando y todo. Y entonces ahí fue donde detuve. Pero cuando Xochitl se recuperó porque tenía una hernia y entonces pues volvió a caminar, ¿verdad? Cuando se cuida. Sí. Volvió a caminar y todo. Entonces fue así como de que, ¿sabes qué? Yo voy a meterme en lo del libro, voy a dejar voluntariados, voy a dejar consulta, voy a dejar todo. Y fue así de que me apoyó porque yo nada más salía como que a comer y Xochitl preparaba la comida o algo y entonces ya yo podía comer porque en realidad estaba La escribiendo. sacaba fuerza que comiera porque ni comer quería. No dormía como unas 3 horas porque se ponía a escribir Aquí la toda cosa noche, es que también me renta su casa, entonces Sí. ella ocupa un espacio y yo ocupo el otro. Y pues yo le dije adiós al mundo y me metí a escribir. Lo que pasa es que también cuando uno tiene un proceso creativo, si lo interrumpes, no escribes igual. Y entonces a mí fue como que me llegó la inspiración para terminarlo y fue como, o sea, duraba hasta las 3 de la mañana, que de hecho ahí en los agradecimientos trae un agradecimiento muy especial a mi perro, Andrés Manuel, porque a mi perrito, o sea, no se dormía, le tenía yo que poner así a un lado de la computadora un colchoncito para que él pudiera estar ahí. Y hasta que yo terminaba, entonces él, o sea, coautor de mi obra. Pobre perrito. Y fue el acompañante, ¿sí? Pero entonces ya yo pude agarrar el espacio de que más o menos en 3 meses pude terminar los 5 capítulos que me faltaban, porque yo llevaba como que todo mi tiempo, pero fue una interrupción y luego fue como retomar, pero como a contratiempo. ¿Por qué? Porque el objetivo era tenerlo para estas fechas, justamente para ir a presentarlo al Congreso Internacional de Guatemala, que es el congreso más importante en tanatología a nivel internacional. Y entonces no es lo mismo cuando uno va con una propuesta, ¿verdad? Estoy escribiendo un libro con esta propuesta, está muy padre, a cuando ya lo escribiste y ya está la propuesta y es lo que te vengo a mostrar. Por eso es que iba como que con ese contratiempo, pero creo que hasta sirvió todos los fenómenos alrededor para que surgiera esta obra maestra. Ya ves, me tuve que caer Sí. para pudieras Metió la terminar pata. ese libro. Ay, no, cancelado, ya no me caiga. ¿Para qué hagas otro libro? No. Oye, dijeron los alumnos que no nos peleáramos en público. Ah, ya sé. Ni que dijeras chistes malos y ahorita dijiste que todos nos vamos a morir. Allá se rieron los alumnos y voluntarios. Lo ¿A teníamos qué punto? ensayado. Sí, no ya se lo teníamos preocupe. ensayado, ese Sí. chiste también. Como aquí el público es muy variado, veo que hay profesionistas en la medicina, en la psicología, también hay alumnos de medicina, familia. ¿A quién podrías tú decir que está dirigido este libro? ¿Especialistas, estudiantes? ¿A quién? ¿Personas en duelo? ¿Nada más una persona en duelo puede leerlo y apoyarse en él? Fíjate que yo lo hice pensando en mis alumnos, porque siempre repito y repito todas las clases, sobre todo, por ejemplo, en la técnica Ampita o algo, y siempre como que necesitan tenerlo por escrito. Y entonces ese capítulo lo hice pensando en mis alumnos. Sin embargo, todo lo demás que está alrededor, que es el fundamento, la intersubjetividad, la epogé, la hice pensando en las personas que acompaño. Porque cuando uno ha visto el dolor en los ojos de otra persona, es imposible que no te mueva algo a hacer algo por esa persona que sufre, ¿sí? Y entonces algo tenía que haber, si no es el acompañamiento, ¿qué es? La parte humana, la parte sensible, ¿cómo la puedo describir? ¿Cómo puedo enseñar a otros a que lo vean también y sean conscientes de que la indiferencia al dolor es lo que está haciendo que la sociedad se enferme? Sí. Entonces, por eso es un libro que puede leer cualquier persona.
tanto te va a servir si practicas técnica, como si has pasado por un proceso de duelo, o como si quieres pues leer un libro. Tiene capítulos para todo. O sea que el lector puede encontrar al amor. La verdad que te va a cambiar la perspectiva de la vida, porque trae capítulos sobre la vida, sobre la muerte y sobre cosas que pensabas que estaban ya muy establecidas. Pues ahí está, es para todo público. ¿Cómo imaginas que tu libro contribuirá a la dignificación del trabajo de los tanatólogos y las tanatólogas? Yo a mí misma me describo como activista de la dignificación de la labor del tanatólogo, ¿sí? Esto quiere decir, por ejemplo, la propuesta del día del 3 de noviembre era para visibilizar la labor del tanatólogo. Actualmente, por ejemplo, en México está autorizado a lo mejor un psicólogo por hospital, pero el psicólogo lleva a lo mejor 40 años o 50 trabajando para que eso sucediera. El tanatólogo, si no tiene un reconocimiento oficial ni siquiera de día, pues ni siquiera saben que existe la profesión. ¿Cómo le van a dar un espacio dentro de los hospitales cuando es realmente importante el proceso compasivo? ¿Cómo se va a tomar en cuenta la tanatología como ciencia si estamos acostumbrados a que la persona que más dolor tiene, uno tiene que tener esa parte compasiva sin cobrarla? Es como si fuera una obligación. Cuando te profesionalizas para hacer ese proceso compasivo con respeto y con estructura, ¿sí? Entonces, eso yo creo que es algo de la cultura mexicana que se ha batallado bastante con algunas profesiones, sobre todo con los médicos que también llevan un buen rato. Las personas exigen a veces que el médico tiene que atender solo por ser médico, ¿sí? O, por ejemplo, cuando tienes pues una asociación, no saben de dónde vienen los recursos, las personas solo quieren que atiendas, pero no es el gobierno. Y el gobierno no tiene suficientes espacios para darse abasto. Por eso están las asociaciones civiles. Por eso yo también en esta parte de hacer voluntariados, de poner una asociación, es porque yo me veo como una activista de la dignificación de la labor del tanatólogo, visibilizarlo y también que se le dé su respeto a la profesión, que hasta el momento los casos más difíciles son los que más escasos recursos tienen. Entonces, por eso, siendo conscientes de eso, trabajamos con estos casos en voluntariado, pero también tenemos que profesionalizar la labor en otros rubros donde pueda funcionar como profesión, y una profesión se paga. Y que la profesión que tengan puede estar también acompañada por la tanatología, porque si ustedes realmente se meten a la página, que los invito a que nos sigan en todas las redes sociales, van a encontrar que los voluntariados que tenemos están con personas profesionistas. Hay psicólogos, hay químicos, hay médicos, hay trabajadores sociales. Una servidora, yo soy licenciada en Ciencias de la Comunicación y ahí estoy de tanatóloga. Entonces, la carrera que ustedes tengan, y eso también está para los médicos que están apenas en carrera, pueden ser médicos tanatólogos, los psicólogos tanatólogos, directivos de hospitales, que ya son médicos, pueden ser médicos tanatólogos, pueden acercarse también, porque en la asociación profesionalizamos a los profesionistas, pero en la tanatología fenomenológica. Entonces, el impacto del Día del Tanatólogo no es por los regalos, bueno, sí también, pero sobre todo es porque una vez que se instituya a nivel nacional, entonces ya se puede hablar de que qué sigue para la profesión. Y entonces podemos pedir que haya tanatólogos en hospitales, que haya pues centros tanatológicos, así como hay los centros de la mujer y los centros de diferentes cosas. También se podría pensar en un centro específico de prevención del suicidio atendido por tanatólogos, en un centro específico de tanatólogos que atiendan la pérdida. Dijo la doctora Mayra, que agradezco mucho sus palabras, dijo, es visionaria. Y dije yo, que también soy Mayra,
que la obra está prevista desde hace 12 años. Y el día del tanatólogo también lo visualicé desde hace 12 años, ¿sí? Lo cual quiere decir que ahorita estoy visualizando los siguientes 12. Entonces, es hacia donde va todo lo que estamos haciendo en este momento, hacia fundamentar algo que pueda dar más oportunidades para las personas que sufren dolor emocional en México. Obviamente, a lo mejor los psicólogos tienen su rama, pero los tanatólogos es algo totalmente diferente. Es hacia la parte de las pérdidas, el acompañamiento compasivo, hacia los problemas bioéticos, hacia los cuidados paliativos, hacia dentro del hospital, pero también afuera del hospital, en la consulta, con el familiar, también en los centros de apoyo, también en los institutos de la mujer, también en los institutos. En todas partes hay pérdidas. En todas partes debería haber un tanatólogo. Fenomenólogo también. Tanatólogo, sí. Fenomenólogo. Tanatólogo, fenomenólogo. ¿Cómo se conecta este libro con la trayectoria de la Asociación Mexicana de Psicoterapia y Tanatología, AMPITAC? Bueno, eso ya lo respondí, que es la alma mater. ¿Qué significa para ti haber creado y fundado una disciplina como la tanatología fenomenológica? ¿Qué se siente? Se siente como parte de la historia de la tanatología. Ya por 2. Por 2. Bien, muchas gracias. ¿Qué huella quieres dejar con este libro en la tanatología mexicana e iberoamericana? Pues esa huella de que existe la tanatología y también existe la tanatología fenomenológica. Que haya su distinción. ¿Tienes pensado continuar con nuevas publicaciones o proyectos a partir de esta obra? Ya tengo pensados 3 libros más. Vaya, compren el primero, por favor. Si pudieras dejar un mensaje en una sola frase para quienes lean tu libro, ¿cuál sería? La experiencia del dolor transformada en amor. Pues yo creo que con esa frase engloba todo lo que estamos haciendo, ¿verdad? Muchas gracias por el conversatorio. Vamos a seguir aquí con... ¡Ay! Gracias. Porque esto no se acaba hasta que se acaba. Si tienen calor, ahí tienen su abaniquito que les regalamos. Y hasta dice tanatología fenomenológica. Hoy tenemos el privilegio de escuchar una carta que nació en el silencio del duelo y floreció en palabras de amor. Ella es María Giovanna Fajardo Reyes, una mujer que desde su experiencia nos enseña que el amor no desaparece con la partida, sino que se transforma en presencia y en memoria. Esta lectura es un homenaje a la memoria de su padre, a ese vínculo que sigue vivo más allá de la ausencia, recordándonos que el amor verdadero no se despide, solo cambia de forma. Su testimonio forma parte de este libro y hoy nos comparte en su totalidad. Ahora los invito a escucharla con el corazón abierto desde la empatía y el respeto. El texto titulado Carta de un corazón con cicatrices de amor. Recibamos a María Giovanna Fajardo Reyes. Hola, buenos días, casi tarde. Es una disculpa si me tiembla la voz. Carta de un corazón con cicatrices de amor. Para mi papi. Tu cuerpo se iba de casa, pero tu recuerdo empezó a habitar en ella. Ese último beso en tu frente, en la funeraria, con el ataúd abierto, me tomó más fuerza de lo normal, pero no podía no hacerlo, o me arrepentiría. Era frío al tacto, pero lleno de amor. Ese beso fue mi despedida de tu cuerpo, de aquel que alguna vez me cargó, que se infartó cuando me vio comer tierra de chiquita, el cuerpo que me tomaba de la mano al caminar, aquel que sostenía el celular
para grabar orgullosamente mis presentaciones de baile y gritarme ¡bravo! Aquel que me decía chiquita, mi nena, aquel que estuvo siempre para mí. Ese beso fue mi adiós de tu cuerpo físico, con tus ojitos cerrados, como si estuvieras dormido. Ya no sufrías, ya no te dolía nada, ya no tenías que pagar nada. Solo te quedaba descansar y vivir siempre en mi corazón. Te despedimos con tu canción favorita, pues a pesar de que tu vida terrestre acabara, el cielo estaba de fiesta recibiéndote. Aquí siempre te extrañaremos, pero sé que algún día, cuando todo esté bien, te volveré a ver. Por ahora, guías mi camino. Te puedo abrazar y te puedo ver en mis sueños. No es suficiente, pero es lo justo para extrañarte y abrazarte con fuerzas el día que Dios y el universo así lo quieran. Quiero vivir plenamente para después contarte todo y que mi fan número 1 esté orgulloso de mí, así como yo estoy orgullosa de ti. Tal vez tu corazón se detuvo, pero tu recuerdo me impulsa a seguir. Hay días en los que siento que es muy difícil, pero eso también está bien. Me viste nacer, yo te vi morir, pero también soy testigo de que una persona solo muere si la olvidas, y al menos en mí, papi, estarás vivo para la eternidad. Gracias. Permíteme hacerle este obsequio. Para María Giovanna, gracias por compartir tu experiencia y camino de autoconocimiento conmigo. Gracias por regalarme tus palabras. Página 226. Muchas gracias. Y a ver si nos toman la foto. Ahora ya lo saco. Aquí primero. Allá después. Ahí viene donde lo puedes encontrar. Muchas gracias. Gracias, María Giovanna, por tu valentía y por permitirnos ser testigos de tu amor hecho palabra. Tu carta nos recuerda el sentido más profundo de este libro, que el duelo no es solo pérdida, sino también encuentro, que acompañar es amar y que cada recuerdo es una forma de mantener viva la presencia. Hoy, a través de ti, honramos a todos los padres que viven en la memoria y en el corazón de sus hijos. Gracias por recordarnos que acompañamos con el corazón. Escucharemos las palabras de agradecimiento y reflexión personal de la doctora Mayra Borjas. Cuando mi libro salió y empecé a hacer publicaciones acerca de mi libro, fue como muy rápido y de pronto fue como pensar en la Asociación Mexicana de Psicoterapia y Tanatología AC, que ha sido casa para todos nosotros tanatólogos formados en AMPITAC, ¿sí? Tanatólogos, fenomenólogos. De pronto fue como sentir como, ay, estoy desplazando a la asociación, porque ahora tengo mi marca, Tanatología Fenomenológica by Mayra Borjas, porque existe ahora una página de internet llamada www.tanatologiafenomenológica.com. Pero no estaba el nombre de la asociación, entonces yo empecé a sentir como un poco de nostalgia y entonces escribí esto, porque pues ya saben que soy escritora. Entonces aproveché y escribí. 2 hijos de un mismo corazón. Hoy siento nostalgia. Mi corazón late por 2 hijos que nacieron de mi vocación. El primero, AMPITAC. Llegó en el 2013 como un sueño convertido en asociación. Fue mi primogénito, la semilla de acompañar con el corazón. Con él
aprendí a cuidar, a sostener, a confiar en que ninguna persona debía caminar sola en su dolor. Ampitak me mostró el poder de lo comunitario, de los voluntarios, de la unión para la vida. El segundo, tanatología fenomenológica, llegó más tarde, pero con la fuerza de una creación propia. Es un hijo distinto, lleva mi nombre, mi voz, mis reflexiones, mi método. Es el fruto de años de investigación, de experiencias personales y profesionales, de transformar la ausencia en presencia y el dolor en amor. Este hijo es autoría, es fundación, es legado. No hay competencia entre ellos, porque el amor de madre no se divide, se multiplica. Uno representa el inicio de mi misión, el otro su maduración. Uno nació del impulso de servir, el otro con el objetivo de dejar huella. Hoy entiendo que Ampitak y tanatología fenomenológica son dos expresiones de un mismo corazón. El primero me enseñó a caminar con otros. El segundo me invita a trascender con mi voz. Ambos se abrazan en mí y yo en ellos, como testimonio de que el amor, cuando se comparte, siempre crece. Recuerden, la experiencia del dolor puede ser transformada en amor si acompañamos con el corazón. Yo soy Xochitl Curiel, que tengan un excelente día. Quédense aquí con nosotros. Nos muevan un momentito para tomarnos una selfie con ustedes ahí.